Bueno, hola, nos vamos poco a poco conectando. Hoy día vamos a compartir sobre la fuerza de la calma, el proceso de la microdosis con Rafo, así que buenas, buenas, poco a poco vamos conectando. Así que voy a ir agregando a Rafo. Aquí estamos. Bueno, hoy vamos a compartir un poco sobre Rafo, ahí estamos. Hey, ¿qué tal, Vane? ¿Cómo estás? Qué lindo verte nuevamente. Oye, me encanta. Igualmente. Conectándonos Así ya. es. Lima, Cusco. Ahora ya no Cusco, Cusco. Esto es Lima, Lima. Y ¿Cómo pronto Lima, estás? Lima. Lima, Lima, pronto, me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues muy contento de estar aquí contigo otra vez. No te veo después ya de algunas semanas, pero me alegra mucho verte por aquí. Y bueno, con muchas ganas. Sí, justo se fue un poquito la señal, pero sí, antes que entraras estaba comentando que íbamos a hablar sobre la calma, los procesos de la microdosis, lo que esto genera. eh, bueno, los honguitos le dicen en un montón de lugares los niños santos, los honguitos mágicos, hoy en día están apareciendo así como nuevos nombres. eh, y un poquito para centrarnos, ¿qué vienen a hacer estos honguitos? ¿Qué es lo que nos genera? A ver, estos hongos son justamente eso. Tienen, a diferencia de muchos otros hongos, un compuesto activo que tiene unos efectos enteógenos, psicodélicos en las personas. Eso quiere decir que tiene alteraciones a nivel auditivo, visual, expansión de la conciencia, y han sido usados por milenios y generaciones en distintos continentes y en distintas culturas incluyendo la nuestra, donde hay evidencias incluso en la cultura mochica, en la cultura tiahuanaco, en la cultura chavín, y, y hoy en día, luego de algunas décadas de haber sido silenciadas, muchos doctores y muchas instituciones y universidades en el mundo han podido sortear barreras legales para poder estudiarlos de la manera científica contemporánea actual. Y, y a lo que han llegado ha sido conclusiones como muy prometedoras y no tomando grandes cantidades necesariamente, sino microdosis, ¿no? Y una microdosis, ¿qué significa? Significa una cantidad estándar de 0,25 gramos, que vendría a ser un cuarto de gramo de hongos secos y deshidratados. Y esta cantidad en principio nos puede aportar muchas cosas para una serie de dolencias como puede ser la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, desórdenes alimenticios, algunas adicciones como por ejemplo el alcoholismo, el tabaquismo, eh, etcétera, etcétera. Hay un montón de otras aplicaciones que también se están generando para otras condiciones que no son tan adversas, ¿no? Como por ejemplo incentivan a la creatividad, estimulan la contemplación, la capacidad de que podamos ver de manera diferente nuestra propia historia y desde ahí sacar conclusiones y como poder renovar, restaurar, como reactivar y darle un nuevo significado a todas nuestras relaciones, ¿no? Entonces, todo eso en verdad nos da un enorme potencial para poder crecer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sí, yo soy una fiel amante de esta medicina en ambos procesos, en el microdosis y en la macrodosis. Y bueno, es como que todo está en la naturaleza y estos hongos, principalmente es una medicina que está en todos lados en el mundo, ¿no? Es como que no hay lugar donde no se encuentren, que esa es la parte potente, porque hay otras medicinas que solo están en ciertas partes. Esta es una medicina que está como en todo el globo, ¿no? Eh, y algo la vez pasada compartíamos que habían dos tipos de hongos y que de estas dos familias hoy en día había una que era la que se estaba consumiendo. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, hay como, hay muchos primos, tíos, sobrinos, pero hay dos familias grandes, ¿no? Una es la Amenita muscaria,
que es este hongo clásico que vemos representado en todos lados, que es como el sombrero rojo con las manchas blancas, donde vivían los pitufos, Sí. y la Amanita muscaria es un hongo que no se puede domesticar, eh, y hay que saber tratarlo, conservarlo, dosificarlo, porque puede ser venenoso. Ya. Entonces, hay que tener cuidado con él. Pero la otra gran familia es la familia de la Psilocybe cubensis. Y de estos hay muchas características, pero en general son como de tallo blanco, de sombrero dorado o sombrero blanco. Hay primos que son totalmente blancos, que les dicen albinos. Hay algunos que crecen en la Amazonía, otros en África, otros en Asia, otros en el norte, centro, sur de este continente. Algunos tienen más concentración de psilocibina, otros no. Con los años y por los estudios también, mucha gente ha empezado a mezclar especies en laboratorios, entonces hay especies que han salido de universidades, entonces hay una diversidad pero enorme, ¿no? Y todas ellas responden a, como nosotros mismos, a nuestra geografía, ¿no? Al clima, a nuestro espacio, al lugar de donde somos. Algunas crecen mucho más rápido, otras crecen un poco más lento, pero de esta última, justamente estas sí se pueden domesticar, sí se han domesticado con los años y las generaciones, y esta es la que se usa porque es muchísimo segura, mucho más segura que cualquier sustancia enteógena que se pueda encontrar hoy en día. De hecho, el nivel de toxicidad es muy bajo. De hecho, para llegar a lo que se podría conocer como una dosificación letal, uno tendría que comer aproximadamente 1 kilo de hongo. Y Y, 1 kilo, pero deshidratado encima, o sea, no y un como un kilo kilo, deshidratado, es un claro. montón. Entonces eso es Es, imposible. Claro, oye, comiste por la semana, ya está, claro, pero full. claro. Sí. Entonces ese es como la gran familia, ¿no? Y esa familia es de la que nosotros usamos para poder hacer las sesiones de microdosis, de medias dosis, de macrodosis. Y esa es la familia que usualmente se usa en las investigaciones en instituciones y universidades, ¿no? Y en este proceso de microdosis, ¿consideras que hay algún tipo de persona que no sea apta para seguir un proceso de microdosis? Ay, mira, qué buena pregunta. La verdad es que yo no creo que las microdosis sean para todos, y eso es algo que sí está bueno que las personas sepan. En principio, con quienes yo usualmente tengo un poco más de cuidado son con las personas que toman algún tipo de medicación psiquiátrica, Ya. o algún ansiolítico, un antidepresivo, o alprazolam, o alguna benzodiazepina, algo de eso puede traer, al mezclarse ambas sustancias, puede traer consecuencias inesperadas, ¿no? Como cosas que no se pueden prever. Ya. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Luego, con personas que quieren trabajar adicciones duras, físicas, digamos sustancias como heroína, Ya. pues también pienso que hay como todo un desarrollo ahí que hay que hacer, no solamente en cuanto a que tienen que tomar algo, sino a que tienen que alejarse de cierto círculo, la familia tiene que estar enterada, y tienen que también involucrarse en el proceso de las personas, ¿no? Entonces, por ahí que no. Eh, por lo demás, por los casos de depresión, sí es como importante que las personas sepan que pueden como mejorar muchísimo, a como que pueden retroceder. Eso depende de varios factores, pero incluso con las depresiones severas siempre ha habido como muy buen resultado, Mm. siempre se ha notado de que hay una evolución en las personas, pero como te digo, ¿no? Siempre es importante que las personas sepan que puede haber, puede no ser así. Y eso yo siempre se los digo para que tengan toda la información para poder hacer una decisión informada, ¿no? Y explorar a cada persona por lo que escucho, o sea, hay un general, pero igual siempre explorando como a cada individuo como único, ¿no? Como ir como observando y en el mismo acompañar, es que vas viendo cómo la medicina va como, por dónde va la medicina, ¿no? Totalmente, como cada persona es un universo, ¿no? Entonces hay que ver muchos factores, no solamente los factores fisiológicos,
también los factores culturales, Mm. dónde se encuentra, cómo es su calidad de vida en este momento, qué está dispuesto a hacer, a comprometerse con su propio proceso, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes para tenerlas en cuenta. Y cuanto a patologías físicas, ¿hay algún tipo de patología, alguna contraindicación con alguna patología física? ¿O de momento fluye? De momento fluye. En Fluye bien. verdad, físicamente no hay algo que uno, o al menos yo que conozca y que haya visto, pudiera Sí, decir como esto no. Como te digo, como en el punto en el que más hay que tener cuidado es en el tema de las medicaciones, ¿no? ya. Que no se vayan a cruzar. Fuera de eso, siempre hay que ir poco a poco, ¿no? Ya. Justamente yo algo que he podido observar en estos años es que no siempre la microdosis es la dosis para todas las personas, ¿no? Ya. Hay personas que necesitan mucho menos que la microdosis, o sea, toman la mitad, o sea, un octavo de un gramo, y con eso es suficiente. Hay personas que sí necesitan el cuarto de gramo entero, hay personas que lo necesitan tomar una vez a la semana, hay personas que lo necesitan tomar 2 veces por semana, hay personas que lo necesitan tomar 5 veces a la semana y descansar dos. Hay muchas cosas, hay muchos factores y por eso en el acompañamiento y en el protocolo que yo sigo, eh, siempre las 2 primeras semanas como se va probando, cómo va reaccionando la persona y se va viendo qué cosa puede funcionar mejor para la persona o no. Una de esas cosas, uno de esos factores, por ejemplo, puede ser el sueño, ¿no? Que es bien importante y que de hecho es un marcador natural al momento de saber si es que qué nivel de ansiedad o depresión pudiera tener, ¿no? Eh, y claro, cuando hay una falta de sueño, las microdosis aportan un montón para la calma y esa es una de las primeras cosas. Eh, pero puede ayudar mucho más si la microdosis puede dirigirse hacia la noche y eso puede ayudar a las personas a dormir. Pero eso no es frecuente, o sea, eso no es como una regla general, ¿no? Entonces eso no quiere decir que vaya a ayudar a todo el mundo porque no todo el mundo tiene el mismo problema, la misma raíz para el problema de sueño, ¿no? Por ahí he notado que, por ejemplo, cuando las personas no producen la cantidad suficiente de melatonina, la microdosis ayuda un montón para eso. Pero hay otros casos en los que no sucede lo mismo. Pero se va a ir viendo, ¿no? Entonces en esas 2 semanas se prueba entre tomar de día o tomar de noche. Se va testeando entonces, a veces cuando hay problema de sueño, usualmente puede ser en la noche, pero es como que siempre previamente un testeo para ver la Sí, dosificación. No entras como con un estándar, porque escucho que hay un estándar ya, como hay todo un protocolo de muchas personas que gestionan, que ya lo tienen como estandarizado, pero esta parte de como ir observando a cada individuo como único y ir como realmente viendo qué está sucediendo en la persona en los primeros días y notar ese cambio, me parece como súper provechoso, ¿no? Eh, y más o menos en lo que vas viendo en tu experiencia, ¿cuánto suele demorarse una persona en salir de un periodo depresivo? Obviamente sé que cada persona es única, pero si podemos entrar en un aproximado, ¿cuánto tiempo de microdosis te toma ya como que encontrarte en un estado donde puedes comenzar a gestionarte o como estar en un, ¿no? Como reequilibrarte, balancearte a nivel mira, anímico, emocional. depende de dos factores principalmente. Yo creo que depende del compromiso de la persona que está asumiendo el proceso y según ese compromiso, pues también de tener la disciplina de tomar las microdosis cuando debe tomarlas y que las personas no tengan que decirle tienes que tomar la microdosis, ¿no? Qué Eh, importante eso que traes del compromiso al entrar a un proceso de estos, porque muchas veces para afuera hay la intención de me quiero sanar, pero al final en la acción ves que falta como esa decisión, ¿no es cierto? Real. Tendrás un Totalmente. montón de personas que comienzan con toda la iniciativa y al final sueltan el proceso como Ujú. muy rápido, ¿no? Por la falta de compromiso, de constancia. Y ahí no se ve el cambio en la microdosis. Sí,
el otro factor también puede ser el grado de depresión, ¿no? Porque El una grado. depresión leve, moderada, severa, Sí, son muy diferentes entre sí, ¿no? Pero total. digamos que si, digamos, poniéndonos en el estándar de todo, es una persona comprometida y que tiene una depresión moderada, entonces yo diría que en 2 semanas ya se ven cambios bastante notorios. Y en el doble tiempo, ¿no? En un mes, pues la evolución se puede percibir bastante bien, ¿no? Entonces, ese ha sido el principal motivo por el cual yo me he terminado comprometiendo más con este proceso, más que con los procesos de macrodosis, porque puedo ver los cambios en el tiempo y la verdad es que acompañar a personas que realmente quieren cambiar y lo logran hacer es hermosísimo, ¿no? Esponja el Entonces, corazón. no sabes, un montón. No, sí sabes, pero la verdad es que sí, un Sí, montón, ¿no? pero belleza. Sí, no, en verdad es Qué muy lindo. hermoso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es algo que a mí particularmente me ha atrapado de todo este proceso, ¿no? De poder ir acompañando a las personas en ese cambio. Ahora que hablabas de ser flexibles con este protocolo, te voy a ser sincero y mira, la primera mitad de este año yo no era flexible con este protocolo. Mm, Entonces, luego empecé a acompañar personas que para mi rigidez eran bastante desafiantes y pero decidí, ya que eran personas que querían probar varias cosas, decidí que así como estas personas estaban escuchando su cuerpo, yo dije, bueno, voy a escuchar el cuerpo de estas personas también y a ver cómo nos va. Y wow, y fueron procesos en los que yo aprendí mucho, ¿no? Mucho, 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 tanto así que llegué a decir, ok, creo que todo lo que estaba haciendo antes puedo hacerlo mejor. Entonces, vamos a dejarlo por ahí y vamos a tomar esta otra forma, ¿no? Entonces, en este tiempo, de hecho, no, yo no soy fluidor de por sí, pero me doy cuenta de que las personas, una de las cosas que hay que ejercitar siempre cada uno es poder escucharse, ¿no? Y creo total. que si hay un acompañante que puede reafirmar esa capacidad de las personas en escucharse, creo que eso ayuda mucho más al proceso, ¿no? Eh, Creo que hay que hacer un poco de abogado del diablo también, ¿no? Y decir, ok, tú quieres hacer esto, bien, pero sepamos que si haces esto, esta puede ser la consecuencia y con eso no quiero decir que no lo hagas, pero si pasa esto, hacemos o escenario uno o escenario 2 o escenario 3, ¿no? Entonces así todos tratamos de llevar este camino de manera segura, aunque nos sumerjamos en lo desconocido. No, tal cual. Y eso que traes del cuerpo me encantó cuando pusiste eso de estas personas están escuchando su cuerpo, pues lo escucho porque qué importancia y qué sabio es el organismo, es el cuerpo en los momentos de la Absolutamente. medicina. Y esto que acá de traer me encanta porque es como hasta antes que uno ya esté en la medicina, algo sucede en el campo del ser de la persona, del acompañante, que antes que ya haga el primer inicio y el ritual o ese inicio, ya el cuerpo sabe y se está preparando con días anteriores, ¿no? ¿Qué comentarías de eso? Cuando te llega gente y te das Ujú. cuenta que ya comenzaron el proceso y el proceso es desde que tomaron la decisión en contactarte o que tomaron la decisión de explorar y comenzar a hacer la búsqueda. Es como algo se conecta con el micelio cuando uno ya toma la iniciativa y dices, simplemente creo que cuando uno lo piensa, es como que si conectáramos con un campo cuántico más grande, ¿no? Es algo se Ujú. mueve ahí aparece algo hermoso. Total, yo creo que hay como varios escenarios, ¿no? Uno es cuando las personas han probado muchas cosas y ya no saben qué más hacer Mm, y llegan pensando o buscando una solución o algo que les alivie, que les pueda ayudar y eso ya eso prepara al cuerpo para poder recibir y estar abiertos a algo que está más allá del terreno que las personas conocen. Eh, o cuando ya tienen algo de información y ya están abiertas a que las personas, un acompañante como en este caso yo, pueda
sugerirles algunas cosas, darle algunas guías, algunas pautas, y entonces, sí, efectivamente yo también siento que es como inconscientemente, tanto el cuerpo como el alma, como la mente, como las emociones están todas listas y abiertas para poder recibir lo que el proceso les pueda brindar, ¿no? Y eso es algo muy, muy fructífero, ¿no? Porque si llegamos como cerrados, como no queremos, no estamos seguros, pues no, nuestro cuerpo mismo no va a poder asimilar las cosas, ¿no? Total. Esto me hace acordar mucho a los procesos de partería, por ejemplo, aquí, que a los que he tenido la suerte de aprender un poco de muchas mujeres que hay aquí que trabajan con temas de parto, que es como se hacen muchos ejercicios antes del parto para poder abrir el cuerpo para ese momento, ¿no? Lo hacen a través de la voz o a través de la emoción o a través de sentirse contenidas para que el cuerpo se sienta seguro para ese momento, ¿no? Y aunque la comparación es un poco desproporcionada, pero pienso que Entiendo. igual hay una preparación del cuerpo, ¿no? Del alma y de todo para poder entrar en un nuevo proceso, para dejar una piel y para poder abrirse a tener otra nueva, ¿no? Sí, hermoso. ¿Y qué dirías de cuando una persona está lista para, vienen muchas personas y tienen este deseo de soltar las pastillas, los químicos? ¿Cómo suele ser el proceso transitorio de dejar uno para comenzar a conectar con las microdosis, el proceso de microdosis, sin tener mucho desbalance o estar ahí en modo... Ujú. Pues mira, eh, qué curioso que lo digas porque justo estoy haciendo un acompañamiento a alguien que no me hace mucho caso. Entonces, claro, Ay, entonces a mí me trae me hace cuestionarme un montón, la verdad. Y eso me gusta cuando me hacen hacerme preguntar, ¿no? Eh, pero en general, primero tendría que saber de las personas cuánto tiempo lo llevan tomando, cómo se sienten. Hay personas que, por ejemplo, están llevando un protocolo con antidepresivos, pero la verdad es que no sienten ninguna diferencia ni absolutamente nada. Hay personas que toman cosas o algún tipo de medicación para dormir y eso es un poco más delicado porque, claro, no dormir durante varios días puede ser cosa seria, ¿no? claro. Entonces, primero ver hace cuánto tiempo lo toman, con qué frecuencia, si están dispuestos a poder cambiarlo poco a poco. Y si es así, la idea es como ir dejando uno e ir introduciendo el otro, ¿no? Y eso se hace gradualmente y poco a poco, porque no se puede sacar una medicación de ese tipo, un antiansiolítico, un antidepresivo, una Mm, benzodiazepina de un momento a otro, si es que el cuerpo tiene años tomándolo, ¿no? O hasta meses. Eh, primero que sepan que sí se puede, o sea, se puede reemplazar una cosa con otra. Eh, no se puede en el 100% de los casos, pero en una gran mayoría de los casos se puede. Luego, el proceso es lento, pero hay tantos casos tan registrados que han tenido tan buen resultado que también hay que confiar un poco en lo que se puede hacer, ¿no? Hay que abrirse un poco a la posibilidad de que todo puede ir mejor. mm, Y, y de eso se trata, ¿no? Como entender un poco la historia de las personas y introducir poco a poco esta nueva medicina, esta nueva sustancia, ¿no? Y ahí también hay que ver en qué posibilidades hay de insertarla, en qué frecuencia. O sea, usualmente el protocolo que yo uso se toma un día y se descansa 2 días y luego se vuelve a tomar, pero hay algunos casos que requiere tomarlo con más frecuencia, ¿no? Entonces, eso también va a ser un punto muy importante como para poder saber qué cosa puede serle beneficioso a las personas o no. Y eso solamente lo podemos saber conversando. tal cual.
Y los procesos suelen ser entre cuántos meses, porque lo bonito de esta medicina, al ser una medicina, es como aclarar que te sana, te regula y en cierto momento ya no vas a depender de ella, sino es como que te acompaña en un proceso para liberar, regularte, decodificar ciertos traumas de la parte como no neuronal, cerebral, hace como un borrado, pero que no va a haber una codependencia, que es un acompañamiento del que cuando lo sueltas y lo terminas, es como que puedes como encontrarte estable, ya estable, digámoslo así. O es, bueno, es así. ¿O qué opinas tú en cuanto a lo que vas viendo? ¿No? Me imagino que hay procesos de, donde la toma es más larga porque es necesario como un acompañamiento un poco más profundo de tiempo, pero Mira, yo creo que hay como una primera fase que son de 8 semanas o 10 semanas máximo. Y entonces en ese tiempo se va haciendo varias cosas. Se va encontrando la dosificación adecuada, la frecuencia adecuada, el momento de toma adecuado, que puede ser de día o de noche, por ejemplo. eh, y luego se sostiene en el tiempo. Paralelamente a que se sostiene en el tiempo, se dan algunos ejercicios a las personas para que puedan hacer esta neuroplasticidad, esto que nos da los hongos, pero a través de otras cosas. Esto para prepararnos a la siguiente parte que viene, que es el descanso de 4 semanas. Entonces, este descanso de 4 semanas sirve para dos cosas. Uno, para que el cuerpo termine de asimilar toda la psilocibina residual que pueda quedar. Y lo otro es para poder ver qué tanto necesitamos la medicina ya o no. Porque puede ser que ya no la necesitemos también, y eso, ese es el ideal, ¿no? Que ya no necesitamos para nada. Y, pero para esto, todas estas semanas previas hemos tenido un ejercicio, un ejercitamiento para poder acostumbrarnos a lograr lo mismo que nos dan los hongos, solamente que con otras cosas, ¿no? Con las otros técnicas. ejercicios, otras maneras, otras aproximaciones. Y luego de esas 4 semanas se vuelve a hacer una evaluación a ver si es que la persona cómo se siente, si sus niveles de ansiedad bajaron, si necesita seguirlo tomando o no. Usualmente para las siguientes 8 semanas, pues, yo diría que la mitad de las veces sigo haciendo acompañamiento. La otra mitad, las personas o ya no lo necesitan, o si lo necesitan, ya no necesitan el acompañamiento porque saben cómo dosificarlo, de qué manera, cuándo, cómo, ¿no? Entonces ya pueden llevar ese proceso por ellas mismas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí más o menos que va funcionando y uno va a poder viendo el escenario de si se necesita o no. Eh, También puede ser, y el ideal es que en la siguiente fase, cuando las personas sientan que quieren tomar, lo ideal es que lo que tomen sea menos que la primera parte, ¿no? Entonces, eso, pero igual eso es algo que se ve en el tiempo, ¿no? O Pero sea la que en idea el es, tiempo bajes la dosis, te refieres al, después de la primera fase del proceso, después de haber descansado, es ir bajando la dosis. Eso es lo ideal. lo ideal es bajar la dosis, pero usualmente empezamos bajando la frecuencia. Entonces, ¿A en qué lugar de descansar 2 días, descansamos 3 o 4 ya. o una semana, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo. Qué bonito eso que acabas de traer. Y es posible que si uno se excede en el tiempo del consumo, uno se vea con mayor ansiedad o que sea contraproducente. Si se sostiene en el tiempo, lo que puede pasar es que como la psilocibina empieza a acumularse en el cuerpo, las personas empiecen a necesitar tomar una mayor cantidad para poder llegar a los mismos efectos, ¿no? Ok, Entonces eso se llama como generar una resistencia. Y ya los cuerpos se habitúan y lo que no queremos es eso, ¿no? tal Y cual. justamente por eso es que esas semanas sirven para que el cuerpo termine de asimilar todo lo que pueda quedar ahí. Qué bonito. No, el mundo este del fungi es Sí, es hermoso. Vane, no te escucho. ¿Tú me escuchas?
Ahora sí te escucho. Ya, y ahí iremos compartiendo también sobre la diferencia, bueno, las macrodosis y lo que es habitar una experiencia en macrodosis, en qué, ¿no? En qué, cuáles son las transformaciones, la importancia del setting, de la frecuencia, de la música. Así que ya estaremos en un próximo compartir trayendo este tema. Antes de cerrar, ¿te gustaría agregar algo que sientes que sea de importancia sobre los procesos de microdosis? ¿O cuál sería la conclusión de todo este acompañamiento tan mágico con una medicina así que está ahí, ¿no? Ajá. Pues, wow, la conclusión es que nos queda un camino largo todavía, ¿no? Pero algo que sí puedo decirles y notar es que así como nosotros podemos ver que hay cambios notorios en el tiempo, en las personas, aún hay muchas cosas que estamos descubriendo con las microdosis, ¿no? Cada día se van haciendo más estudios y van arrojando nuevos resultados y nuevas luces sobre más cosas que se pueden lograr con ella, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si bien tenemos resultados, igual estamos en el primer paso, habiendo pasado la primera puerta y bueno, el camino es largo, ¿no? Entonces, pero tampoco estamos apurados, pero ahí Me vamos encanta. disfrutándolo. Tampoco, nadie nos apura, pero ahí vamos y como poco a poco cogiéndonos todos así como en colectivo de las manos y explorando esto con cuidado, con conciencia, para que se vaya abriendo cada vez más, ¿no? Y antes de cerrar, me encantaría que traigas tu experiencia, porque tú has estado en un proceso, me contaste, en Colorado de estudio, entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué resultados viste? Eh, Bueno, sería cuando yo estuve por allá, todavía no había entrado en el mundo de las microdosis. Conocía los hongos, conocía los enteógenos hace muchos años, pero claro, me llamó mucho la atención de que habían muchos espacios para poder hablar acerca de el uso de los enteógenos o psicodélicos naturales o sintéticos y se juntaban grupos a conversar desde los enfermeros hasta los chamanes urbanos, hasta los facilitadores, los productores, y como toda, digamos, toda la cadena productiva se juntaba a conversar cómo habían llegado a ese espacio, cómo desde la medicina occidental la habían aplicado o cómo desde la medicina tradicional, porque además, bueno, yo en ese momento estaba en Denver, que es la ciudad con la mayor cantidad de eh, indígenas nativos norteamericanos que hay en este país, y ellos también estaban presentes, entonces se hacían estos grandes paneles de conversación donde cada uno compartía puntos de vista que a veces eran sumamente diferentes, pero claro, era muy rico porque todos aportaban a un mismo interés en común, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y eso se daba en cafés, en restaurantes, sucedía mínimo una vez por semana en distintas partes de la ciudad. Y claro, desde ahí se armaron también grupos de investigación para universidades, ¿no? Como la Universidad de Boulder, eh, en un estudio que yo también participé ahí, que era solamente para llenar cuestionarios, preguntas de manera anónima, pero era justamente con miras de poder investigar y entender cuál es el alcance de los enteógenos, y en este caso en particular de los hongos, y cómo puede afectar las vidas, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención que los científicos preguntaran cosas como parte de su cuestionario era eh, si pudieras decir que te sentiste conectado con el todo, así con el todo, wholeness, del 0 al 5, ¿cuánto le pondrías? Y yo decía, wow, esto es un estudio científico. Y habían preguntas así, ¿no? Entonces como yo decía, wow, ¿qué es esto? Y, pero, pero sí, y luego he participado en otras investigaciones de otras universidades en otras partes, pero mm, claro, son ahora esos son factores a tener en cuenta, ¿no? Que son sumamente importantes. Y la verdad es que ver ese cambio
de una ciencia que puede ser como muy fría, muy lejana, muy dura, a una ciencia que puede abrazar la espiritualidad, la emocionalidad y componentes enteramente subjetivos. Wow, me parece que vamos adelante ahí en nuestro crecimiento como especie humana. Total, y estamos en ese punto donde ya comienza a recordar o reconectar la ciencia con el espíritu y el ser, ¿no? Es como que ya esto que se ha estado como separado son tiempos donde poco a poco está como volviendo así como a unificarse para ir a todo Totalmente. a toda esta nueva Ujú, exploración o este nuevo campo. Así que, ujú. bueno, como siempre, qué belleza, belleza, belleza. A ti, Rafa, por el compartir, por la experiencia. A ti, Ivana, muchas gracias por invitarme. Un placer y bueno, ahí seguimos conectando y así seguiremos compartiendo sobre todo estos procesos hermosos. Y nosotros también estamos compartiendo prontito. Así que ahí te Así es. abrazo, te apapacho. Gracias a todos los que nos han acompañado, a Gracias. los que van a ver este live, este compartir más adelante. Bienvenidos a seguir explorando. Cualquier cosa también me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Rafa. Y ahí vamos en este acompañamiento en conjunto. Así que nada, te abrazo, te abrazo, te abrazo. Gracias. Igualmente. Un Besos. besote. Nos Gracias, Rafa. vemos. Chao.